2. Libro de Esther, en el capítulo 2. Fíjense lo que dice. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero. Sosegada ya la ira del rey Asuero. ¿Por qué estaba con ira el rey Asuero? A ver, chicos, si alguno se acuerda. ¿Qué lo había hecho enojar? Que la reina no quiso venir cuando él la llamó. ¿Pero por qué no quiso venir? ¿Por qué no quiso venir? Porque él quería mostrarla, él quería que bailara, él quería mostrarla indecentemente, mostrar su cuerpo para que toda la corte y los príncipes la codicien. Entonces Vasti dijo, no, eso no es propio, y el rey se enojó, porque lo hizo quedar en vergüenza. ¿Y por qué hizo eso el rey Asuero? ¿Por qué terminó tomando una decisión tan mala el rey Asuero de hacer venir, de pretender mostrar a su esposa a los otros hombres? Estaba borracho, sí, estaba borracho, así es. Ahora, pasadas estas cosas y sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado desde Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Vamos a parar ahí, después vamos a continuar con la lectura y lo que dicen los siguientes versículos. Pero bueno, la semana pasada ya nos presentaron, o la palabra de Dios nos presentaba al rey Asuero, que también a los jóvenes que por ahí han estudiado un poco de historia en la secundaria, el rey Asuero en los libros de historia no aparece como Asuero, aparece como el rey Jerjes, el rey Jerjes de Persia, así se conoce mejor, pero es el mismo. Y este rey hizo un banquete que duró, ¿cuántos días? A ver, ¿se acuerdan el número? 180 en primera instancia, bien Manuel. ¿Y después? Y después otros 7. En estos primeros 180, o sea, un banquete de 6 meses. Primero hay que tener mucho poder adquisitivo para hacer un banquete que dure, ¿está bien? Si ya todo el mundo se acerca y me dice, mirá que tenés que irte preparando para los 15 de Isabela. Y falta 1 año y medio y, y uno ya dice, bueno, hay que poner las barbas en remojo. Pero imagínate, para una fiesta, imagínate cuánto dinero o cuánto poder adquisitivo se tiene que tener para hacer un banquete de 6 meses. Bueno, él quiso hacer un banquete que duró 6 meses, convocó a todos los príncipes de todas las provincias y a lo mejor de la corte, a esa élite de hombres
del reino de Persia. ¿Y cuántas provincias eran? A ver, quiero hacer este repaso para ver si se acuerdan. 127. ¿Quién lo dijo? Un niño lo dijo. Santi, muy bien. 127 provincias. Así que había al menos 127 príncipes y demás cortesanos. No menos de 200 personas había en ese banquete que duró. El rey Asuero alimentó casi más de 200 personas durante 6 meses. Banquete, mucha comida. Y luego quiso extender una semana más hasta llegar a los 187 días. Y durante una semana invitó a todo el pueblo que quisiera venir al jardín del palacio para comer. Y les dijo, denles de beber todo lo que quieran. Vino, de la calidad del vino que toma el rey, el que quiera que tome, no obliguen a nadie, pero el que quiera denle, canilla libre y tenedor libre, en el palacio del rey Asuero. ¿Cuál era el objetivo de hacer esto? ¿Por qué esta gastadera de dinero? Porque justamente él quería mostrar, miren qué tan poderoso soy, miren qué tan rico, miren todo lo que yo puedo hacer. Puedo hacer un gran banquete de 6 meses y no se me mueve un pelo. Puedo alimentar a todos ustedes, si quieren, durante una semana y no me voy a quedar pobre. Bueno, ya conocen el resto de la historia, lo vimos la semana pasada, no lo vamos a repasar al detalle, pero se emborrachó y quiso hacer traer a su mujer para que sus príncipes la vean bailando indecentemente, ¿sí? Entonces Vasti, con convicción firme, dijo no, una mujer de convicciones. Ese era el título del estudio de la semana pasada, Vasti, una mujer con convicciones. Para los chicos que están tomando nota, el título, y bueno, y adultos también, el título de la predicación de hoy es Dios usa personas comunes. Dios usa personas comunes. Dice en el versículo 1 del capítulo 2 que pasadas estas cosas y esto de que, bueno, dice, pasadas estas cosas ya la ira, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces dice, pasadas estas cosas. ¿Qué cosas? No solo lo que pasó con Vasti. La historia cuenta que luego del banquete, luego de su ascensión al reino, luego de este gran banquete, preparó un ejército muy numeroso, salió a la guerra, pero ya se estaba levantando, ya el imperio de Persia estaba como cayendo en su poder, decayendo su poder. Y si bien Asuero era muy poderoso y había armado un ejército grande, ya detrás venía el imperio griego y el imperio griego se estaba volviendo cada vez más poderoso. Entonces, el rey Asuero salió a la guerra con este ejército que había armado tuvieron una guerra entre sus primeros 3 y 4 años de reinado. Y la verdad es que no le fue bien en esa guerra al rey Asuero. Volvió derrotado. Los griegos se estaban volviendo muy poderosos y pronto, después en la historia, los griegos llegaron a ser el próximo imperio mundial, ¿no? Después de los medo-persas. Pero se habían levantado los griegos y la verdad es que, como les dije, no le fue nada bien a Asuero en la guerra. Entonces aquí cuando el capítulo 2 dice, pasadas estas cosas y sosegada ya la ira del rey, no solamente habla de todo lo que pasó con Vasti, de cuánto se enojó con ella y de cómo la echó del reinado y mandó mensajeros para que todos sepan. Habían pasado 3 o 4 años después de todo eso y ya Asuero estaba de nuevo en el palacio, derrotado en batalla y sin reina. Y sin reina. Entonces estaba todo ese Asuero orgulloso y mostrando su poder que vemos en todo el capítulo 1. Miren cómo Dios lo había humillado durante todo este tiempo. ¿Sí? Dios lo había... le bajó los humos, por así decirlo un poco, ¿no? Y dice la palabra de Dios que se acordó de Vasti en el versículo 1. Yo no sé si con nostalgia, che, qué linda que era, qué lío que me mandé. Porque dice en el capítulo 1 que era hermosa, y seguramente si llegó a ser la reina, era una de las mujeres más hermosas del reino. Y ya pensando, después de haber sido humillado en la guerra,
ya habiendo bajado un poco los humos, ya no estando bajo la influencia del alcohol, sentándose y pensándolo en frío, es muy probable que Asuero pensó, qué lío que me mandé con Basti, qué mal que estuve. Pero dice en el versículo 1, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y ese era el lío. Que como les dije la semana pasada, las sentencias de los reyes de Persia firmadas con su anillo no pueden ser revocadas por nada. Entonces, por más que Asuero se haya arrepentido de haber echado a Basti del trono, ya no podía volverse atrás. Así que ahí lo tenemos a un Asuero, nos parece el sultán Soleimán. ¿Cómo lo conocen, tenemos a un Asuero arrepentido y nostálgico y humillado. Y por más que le extrañe, ya no la puede volver a traer. Entonces, punto número 1, para los chicos que están tomando nota, primer punto, la sugerencia para el rey. La sugerencia para el rey. Versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. ¿Qué le sugirieron entonces? Bueno, ya sin reina, busquémosle una reina. Y era muy común en ese tiempo que los que estaban al servicio del rey, si él estaba en su trono, podemos imaginarlo, así en su trono triste, nostálgico, humillado, y los siervos del rey procuraban mantener el ánimo y la moral de su líder. Y no sé si ustedes recuerdan al rey David tocando para Saúl, cuando Saúl estaba en sus momentos difíciles, desanimado, ¿qué hacía el rey David? Venía y tocaba probablemente el arpa, y es muy probable que cantaba también para darle ánimo. Disculpen, voy a levantar estas hojas porque si no van a estar todos mirando las hojas y no a mí. Ahí está. Ahí está, ahora sí, disculpen la interrupción. Entonces no querían verlo, obviamente, es triste ver al rey desanimado, y si el rey está desanimado, ¿qué espera para el resto del pueblo? Necesitamos a un líder que tenga ánimo pronto para salir adelante. ¿Cómo nos va a gobernar así? Entonces, quiero hacer un paréntesis aquí para que vean todo ese poder que Asuero tenía, porque era muy poderoso, había armado un ejército poderoso y dinero no le faltaba. Ya lo dejó claro con su banquete de 6 meses y los otros 7 que decidió agregar. Pero tenemos que recordar que el poder y las riquezas no son suficientes para traer gozo a un corazón. Solamente Dios puede llenar de gozo un corazón. Y Asuero estaba lejos de Dios en este tiempo. Asuero había desechado a Dios. De hecho, era un rey pagano, Asuero. Y en su tristeza, entonces, y en su nostalgia por haber echado a Basti, le dicen sus siervos y aún los eunucos de la corte, búsquenle una nueva reina, para que esté animado, para que, pero una que sea hermosa. Porque si Basti era hermosa, bueno, la nueva reina no puede ser menos, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que buscaron de cada provincia. ¿Cuántas provincias eran? 127 provincias. Eligieron a la Miss Medo-Persia. Buscaron a la más linda de todas. A las más hermosas de cada una de las provincias, y 2 requisitos tenían que cumplir. Primero, que fueran vírgenes, que nunca hubieran estado casadas, nunca hubieran estado con ningún hombre. Y requisito indispensable, muy hermosas. Muy hermosas tenían que ser. Y tráiganlas al palacio, llévenlas primero a la casa de las mujeres. Por supuesto, como todo rey en aquel tiempo tenía su harén.
lleno de mujeres hermosas, tráiganlas al palacio para poder presentárselas a Asuero. Y poneme la otra imagen, por favor. Y traigan a todas las mujeres para que el rey Asuero las vea y pueda elegir a la que más le guste, para que sea la nueva reina. Pero las mujeres tenían que tener una preparación muy específica antes de traerlas. Dice la palabra de Dios que tenían 12 meses, un año completo, antes de traérsela al rey, para recibir tratamientos de belleza. 12 meses para recibir tratamientos de belleza. Y dice, como acabamos de leer, que recibían óleos, ¿sí? Aceites, hidratantes para su piel, cremas de Avon, perfumes de Natura. Y incluso dice en el versículo 12, afeites, ¿sí? No voy a explicar sobre eso, los adultos entienden. No me la traiga con las piernas peludas. Durante un año entero, ¿entienden esto? Durante un año completo de tratamiento. Y vos te quejás porque tu esposa se tarda media hora en maquillarse y arreglarse. Bueno, un año entero de tratamiento tiene que estar muy linda. Dice en el versículo 8, continuamos leyendo, y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y ahí aparece Ester para los más chiquitos, vayan pintando a Ester en la hojita. Y la doncella, dice en el versículo 9, agradó a sus ojos. ¿A ojos de quién? Y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Vamos a parar ahí un momento. Porque ya nos mencionó Ester, entonces aparece una joven hermosa de la ciudad de Susa, una joven judía, nos dice la palabra de Dios, de los que habían sido traídos del cautiverio cuando el imperio babilónico había arrasado con todo en territorio de Israel y había traído cautivos a muchos de ellos. Ester también había venido, o también se cree, no se sabe si Ester vino en el cautiverio, se cree que Mardoqueo probablemente sí, de hecho la palabra de Dios lo dice, pero Ester no, porque era un poco más joven de edad, entonces puede que ella sea hija de judíos, hija de judíos traídos del cautiverio, ¿sí? Pero era judía, era una joven judía. Pero no solo vamos a pensar en Ester, vos imaginate este cuadro, buscando todas las jóvenes más lindas del reino para traérselas a Asuero para que elija su nueva reina. Y la mujer común en ese tiempo hacía trabajos de campo. La mujer en ese tiempo tenía el rol exclusivamente de hacer trabajo de campo, de cuidar a los niños, cocinar, labores domésticas exclusivamente. No había oportunidad alguna de ningún tipo de ascenso para ellas. La mujer era tristemente debajo del hombre como de segunda clase. Así se la veía, como inferior a los varones en ese tiempo, como marginadas de la sociedad. Entonces, si imagínate que empiezan a buscar mujeres hermosas y sos una soltera y te enterás de que tenés chance de ser la nueva reina, de salir de ese círculo que le toca a toda mujer de la sociedad. Entonces yo imagino que cientos de mujeres estuvieron dispuestas ahí a hacer lo que sea para salir de su condición y llegar a ser reinas. Y no nos dice la palabra de Dios si este era el caso de Ester. No sabemos si Ester fue llevada obligada o fue voluntariamente a presentarse
delante del rey. Pero Esther fue una de las que finalmente llegó como candidata para ser la nueva reina en lugar de Vasti. Punto número 2, a los niños. 2 vidas comunes. Y ahí tenemos en pantalla 2 personas. 2 vidas comunes. Acabamos de mencionar a 2 personas. Dice en el versículo 5, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cómo había llegado entonces al imperio Mardoqueo? Cautivo de Jerusalén, cuando los babilonios, cuando Nabucodonosor específicamente, rey de Babilonia, trajo a los esclavos, trajo cautivos a los que había vencido, ¿no? Y él había criado, y miren que no dice que Esther vino en el cautiverio, solamente nos dice que Mardoqueo la crió. Dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther. Aquí hay un segundo nombre de Esther, o le podemos llamar Adasa, o le podemos llamar Esther. Esther es muy probable que era su nombre gentil. Esther es un derivado del nombre Istar, que era una reina pagana a la cual los persas adoraban, ¿sí? Pero Adasa era el nombre hebreo, probablemente el nombre que sus padres le habían puesto. Pero bueno, en el resto de la historia le vamos a llamar Esther. Y Mardoqueo había criado a Adasa, es decir, Esther, que era hija de su tío. O sea, ¿qué parentesco tenían Esther y Mardoqueo? Eran primos. Era un primo mucho mayor de edad, como seguramente algunos de ustedes tienen, que había criado a Esther, dice la palabra de Dios, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y de nuevo, no sabemos si murieron por causas naturales, no sabemos si murieron en el ataque de los babilonios a los judíos, no sabemos en qué momento, pero Esther quedó huérfana y su primo, porque se suele decir que es su tío, pero su primo, Mardoqueo, la crió. 2 vidas comunes, como dije al principio. Por un lado tenés a Mardoqueo, el primo de Esther, padre adoptivo de Esther, un judío con una vida difícil, traído prisionero cuando Nabucodonosor conquistó a los judíos. Y la verdad es que la vida de un judío en Persia era de menosprecio. Tenían a los judíos también como de segunda clase y de pobreza. Y si bien la palabra de Dios nos dice que Mardoqueo estaba a la puerta del rey, y eso la mayoría de los comentaristas creen que probablemente él trabajaba para la corte, era como un empleado del rey y por eso tenía acceso a la puerta. No obstante, eso no lo hace de clase alta. Era un judío y no lo convierte en rico. Era un judío pobre de clase social baja en la ciudad de Susa. Una vida común. Otra vida común común y corriente, la vida de Esther. Huérfana. No pudo disfrutar de la crianza de sus padres, pero sus padres probablemente murieron en la conquista de Babilonia. Criada por su primo. Linda. Muy hermosa, dice la palabra de Dios. De hermosa figura y de buen parecer, dice la palabra de Dios que era. Y bueno, y eso, por supuesto, la hizo apta para ser una de las candidatas a la corona, ¿no? Jovencita huérfana en un lugar extraño, criada por su primo. 2 vidas comunes, 2 vidas tristes, 2 vidas difíciles, 2 vidas con problemas. ¿Quién conocía a Esther en Susa? Probablemente era una más, Esther. Era una de las jóvenes más, una de las tantas de los judíos, una de las tantas del vulgo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué poder tiene esta jovencita en su mano para hacer algo importante? En este momento nada. ¿Se dan cuenta? Porque era solo una joven común, criada por un hombre común y humilde.
Pero ¿cuál es el título de la enseñanza de hoy? Dios usa personas comunes. Dios usa personas comunes. Dios usa personas con un pasado triste. Amén. Dios usa personas con una familia disfuncional. ¿Verdad? Dios usa personas pequeños y grandes, no importa la edad. Dios usa personas de cualquier clase social. Dios usa personas comunes, hermanos. Dios usa personas como vos y como yo. No hay ninguno aquí entre nosotros que sea, como Pablo les escribía a los corintios, no hay entre vosotros muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ¿no? Somos una congregación de personas comunes. Pero ¿saben? Eso no debería ser una causa de tristeza, sino al contrario. Bien, cumplimos los requisitos para que el Señor nos use. Amén. Pero tengo una familia disfuncional, ¿no? La crianza fue media rara, o no me crié con papá y con mamá, o soy huérfano, o atravesé tiempos difíciles. No importa, Dios te puede usar. Pero mi poder adquisitivo, yo la verdad no tengo mucho, no importa. Pero soy muy joven, no importa. No, ya estoy muy viejo, no importa. Dios usa personas comunes. Moisés era una persona común, ¿se acuerdan? Era un bebé judío más. Era un bebé que intentaron en un desesperado intento de salvarle la vida, lo pusieron en un cesto y lo dejaron flotando a la deriva del río. Y el Señor tenía un plan para ese niño común. ¿Se acuerdan? Y creció y era medio cobarde, si ves en la historia, un poco pusilánime y era tartamudo. Se le complicaba el habla a Moisés. Y en las manos de Dios fue el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Fue el líder que guió, en realidad lo sacó el Señor, con mano poderosa. Pero fue la persona que él utilizó para guiar al pueblo. ¡Qué gran obra! Para un bebé tirado a la deriva, tartamudo y cobarde. David era el menor de su familia, ¿se acuerdan? Un pastorcito de ovejas, el menor de muchos hermanos. El Señor utilizó a un joven común. Mató al gigante, lideró a Israel con sabiduría, llevó al pueblo de Dios y ganó grandes batallas. Un hombre común en manos de Dios. Gedeón, igual. El mismo Gedeón, cuando el Señor lo llama y le dice, pero ¿quién soy yo? Para que él mismo se describe, pero yo soy de una familia humilde. Soy de la tribu de Benjamín, soy uno de los más indignos, de familia pobre. Yo te voy a utilizar, yo te envío, le dijo el Señor. Vos vas en mi nombre. Y fue utilizado para también que el pueblo de Israel salga victorioso de los enemigos. Bueno, ¿cuántos hay en la Biblia, no? María, ya que estamos cerca todavía de la Navidad, y estuvimos viendo la condición humilde de María y cómo ella tuvo un corazón dócil y el Señor la usó, una mujer pobre utilizada para traer al mundo al Hijo de Dios, ni más ni menos, ¿no? El apóstol Pedro, un pescador, tosco, impulsivo, medio bruto. Y vos lo ves en las manos del Señor en los primeros capítulos del libro de los Hechos, predicando con denuedo el Evangelio, 3.000 personas convirtiéndose al Señor y siendo bautizadas, otras 5.000 después en su segunda predicación, el que no podía ni hablar, el tosco, el pescador. Y luego lees la epístola, las cartas primera y segunda de Pedro. Y hay un nivel
en el lenguaje de esas cartas que vos decís, che, ¿esto lo escribió un pescador? Y eran personas comunes, ¿entienden esto? Eran personas como vos y como yo, que el Señor tomó en sus manos, porque el poder viene del Señor y no de nosotros. Porque es su gracia obrando a través de nosotros. No nuestro poder, no son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades. Dios usa personas comunes, pero somos simples vasos de barro. Pero qué privilegio el poder ser usado por Dios. Instrumentos útiles en las manos del Señor. Hermano, ¿vos pensás que el Señor no te puede usar? ¿Que no tenés nada para darle al Señor? ¿Que sos demasiado chico, demasiado grande, demasiado pobre, demasiado... No, pero pastor, yo ni siquiera terminé la primaria. No te creas que el apóstol Pedro tenía grandes estudios, ¿eh? Dios está buscando personas comunes para utilizarlos. Y acá hay, hermanos. Acá está reunido un grupo de personas comunes, de los cuales Dios puede levantar predicadores, Dios puede levantar maestros de su palabra, Dios puede levantar evangelistas, Dios puede levantar adoradores, Dios puede levantar siervos, diáconos, están acá. Están hoy acá personas comunes. No necesitamos abrir una convocatoria para que se traigan currículums. Ya están acá. Pero ¿por qué Esther y no cualquier otra mujer? ¿Qué hizo o qué tenía Esther para que pudiera ser la elegida? Bueno, yo quiero que el Señor me use como vamos a ver más adelante utilizó a Esther. Dice en el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, o sea, ella estuvo con las demás mujeres, recibió sus óleos, sus perfumes, sus afeites y todo lo que las mujeres necesitaban, y le llegó el turno de venir al rey. Ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Qué la hizo la mujer indicada para ser la nueva reina o para ser instrumento en manos de Dios? Ahí la tenemos a Esther. No sé si tiene el porte de Vasti, pero sí se ve un poquito más judía que Vasti. ¿Qué hizo que Esther sea una mujer especial? Punto 3 para los niños, el carácter de Esther. El carácter de Esther. Fue llevada, la llevaron. Insisto, no sabemos si quería o no casarse con el rey, la llevaron. Y era muy hermosa, de linda figura, de hermoso parecer, dice la palabra de Dios, pero no era la única mujer hermosa del reino. No sé si había otras más hermosas que Esther en el reino. No había ninguna fea de las que le llevaron al rey. Y bueno, después de 12 meses de tratamientos, ¿no? Y de óleos y de cremas y de perfumes, hasta tu suegra es linda, ¿no? Pero... bueno, tampoco tanto. No sabemos si era la más hermosa. Dice que era hermosa, no dice que era la más hermosa de todas. Pero sí tenía un carácter muy particular. Su carácter era diferente y por eso fue la persona indicada para los planes de Dios. Dice en el versículo 9 que era una mujer llena de gracia. Y que cuando ella hablaba con las personas hallaba gracia. Y que cuando llegó al harén halló gracia con Hegai, el jefe de los eunucos.
y la cuidó de manera especial porque dijo, esta tiene algo especial, esta puede ser la candidata. Era agradable, esto es tener gracia delante de las personas, es tener una personalidad agradable delante de todos los que tratan con vos. Una personalidad con gracia, ser agradable en el trato con los demás. Así era Esther. Tuvimos un serio estudio bíblico en la última reunión de jóvenes, si se acuerdan, en la conjunta de Casanova, la reunión conjunta con la iglesia de Casanova. Les hablé de las habilidades sociales que necesitan desarrollar a los jóvenes en general, varones y niñas, jovencitas, que no salen de su círculo de amigos, que si no es tu amigo, con otros no se hablan, que no desarrollan la capacidad de relacionarse con los adultos también. Y aún no desarrollan la capacidad de relacionarse con el sexo opuesto, porque si te habla un pibe, ya quiere algo conmigo. ¿No puedes sencillamente ser tu amigo? Y ni siquiera con todos los jóvenes de su edad, solo con los que le caen bien. Bueno, Esther era una joven que tenía gracia en su trato, que hallaba gracia con quien hablaba con ella. Era una joven de trato agradable. Primero, no podés ser un siervo de Dios si no tenés gracia en el trato con las personas, porque servir a Dios es tratar con personas. No podés andar malhumorado por la vida. No podés tratar ásperamente a todo el que se te cruce. No podés cortarle el rostro o negarle el saludo cuando una persona no te cae bien. Necesitas tener gracia. Y esa gracia te la va a dar el Espíritu Santo. Esther era una persona con gracia. Más allá de la belleza física, hay algo mucho más útil que simplemente ser linda, jovencita, ser facherito. Que es tener un carácter, tener una personalidad agradable que manifieste sobre todo el fruto del Espíritu Santo. Una personalidad, un carácter que manifieste amor, que manifieste la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, que es el fruto del Espíritu. Yo creo que todos conocemos, cada uno se podrá imaginar, sí, ¿sabes? Conozco una chica que es tan linda, pero tiene tan mal carácter. O una mujer que es tan hermosa, pero no habla con nadie, es tan guardada, no tiene atributos, ¿cómo es? Sociales, habilidades sociales, gracia en el trato. ¿Cómo te va a usar Dios para dar a conocer su nombre si no desarrollás la capacidad de relacionarte con los demás? Porque es precisamente para eso que Dios te quiere utilizar, para darse a conocer a sí mismo. Para que vos le des a conocer por medio de tus relaciones, por medio de tus charlas. Dice en el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther, ¿qué querés? Y le ofrecían. Te llegó el momento, hoy te presentás delante de Asuero. ¿Qué querés que te traiga? Bueno, tráeme un vestido dorado con piedras preciosas, tráeme un collar de perlas, tráeme algo que deslumbre a Mardoqueo. No, lo único que procuró Esther es lo que le dijo Hegai. Él debe saber. No pidió una corona enorme ni un vestido espléndido. Esther solamente prestó atención a los consejos, a lo verdaderamente importante. Vos, Hegai, que lo conocés al rey, que trabajás para él, ¿qué decís que tengo que hacer? Bueno, hace esto y esto. Y es lo único que procuró. Era una persona enseñable también.
Era una persona receptiva. Dios busca personas así. Las personas que se las saben todas no son aptas para ser utilizados por el Señor. Pues ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Nadie se las sabe todas. Cuando Pablo habló del conocimiento de Dios, dijo, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia, ¿no? Cuán insondables son sus caminos e inescrutables. No hay manera en que puedas conocer todo de Dios. No hay manera en que puedas conocer todo de su palabra. No te las sabes todas. No seas orgulloso, déjate enseñar. No importa la edad que tengas, déjate enseñar. Si sos joven, tenés mucho que aprender. No tengas una actitud soberbia con tus padres que te aman y te quieren guiar en tu camino. No tengas una actitud soberbia con los líderes de la iglesia. No tengas una actitud soberbia con los maestros en la escuela. No te las sabés todas. Una persona que puede ser utilizada por el Señor es una persona que tiene la capacidad de decir, necesito aprender más. Tengo mucho que aprender. Estoy listo para escuchar. ¿Qué más puedo aprender? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué más puedo saber? Así era Esther también. Y obediente. Hay algo que me llamó mucho la atención y está en el versículo 10. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Miren qué obediente que fue. No sabemos bien por qué Mardoqueo le dijo, mira, por favor no digas que sos judía, no por ahora. ¿Y qué hizo Esther? Fue obediente a su padre adoptivo. Obedeció las órdenes. Ahora ya en el versículo 20 dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba, y sabes, ya era reina, en el versículo 20. Y todavía seguía obedeciendo a Mardoqueo, y era la reina. Qué importante es esta característica para un siervo de Dios, ser obediente. Ser obediente. Tener un corazón dócil, receptivo, obediente, gracia en el trato. 3 características que Esther tenía y que son necesarias para que Dios te pueda utilizar. Seguía siendo obediente a pesar de ser la reina del imperio. Era la esposa del gran Asuero, del gran Jerjes. Por eso fue utilizada. Gracia en el trato. Una actitud receptiva. Aprendía. Y obedecía. Características para que Dios te use. Y déjame decirte que Dios quiere usarte. Dios te quiere usar, hermano, hermana que me estás escuchando. Chicos que me están escuchando. ¿Cuántos años tenés? 5, 6, 7. Dios te quiere usar. ¿Cuántos años tenés? 80, 81, 82. Dios te quiere usar. Y Dios usa personas comunes. Bendito sea el Señor. Y así, en la condición en la que estés, no importa cuánto dinero hay en tu billetera o no importa hasta qué nivel de estudio llegaste, Dios usa personas comunes. Dice en 1 Corintios capítulo 1, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que no vas a llegar un día a la presencia del Señor y vas a decir, todo esto hice porque tenía una capacidad innata.
porque tenía un carisma único, porque forjé una fortuna que me permitió hacer todo lo que quise, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios utiliza ¿a quién? A las personas comunes. A las personas comunes. A los que son como Esther y a los que son como Mardoqueo. Porque la semana que viene vamos a ver cómo Dios utilizó a Mardoqueo. ¿Qué te hace ser apto para ser usado por Dios? Carácter lleno de gracia en tu trato y el fruto del Espíritu manifestándose en tu vida. Una persona simple, una persona humilde, una persona enseñable, una persona obediente a los mandamientos de Dios. Y por supuesto, si querés llegar a ser un siervo de Dios, primero tenés que ser un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que por la fe ha confesado que Jesús es el Señor y ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Aquel que entendió su condición de pecador. Aquel que entendió que por sus propios medios no puede llegar a la presencia del Dios Santísimo por causa del pecado que cada persona ha cometido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia del Señor lo movió a enviar a su único Hijo, murió en una cruz, cargó sobre sí tus pecados. El Padre castigó tus pecados sobre Cristo para que vos no tengas que ser castigado por tus pecados. Y dice la palabra de Dios que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor, Señor de tu vida y el Señor glorioso que reina sobre cielo y tierra. Jesús es Dios en la persona del Hijo, y si lo confesás con tu boca y lo crees de corazón, y crees de corazón que Dios le levantó de los muertos porque fue sepultado después de la crucifixión, pero 3 días después venció a la tumba y venció a la muerte, y hoy está vivo y reina con poder a la diestra del Padre, y si vos lo crees y lo confesás de todo corazón y con fe, podés ser salvo, dice la Biblia. Y siendo un hijo de Dios, vas a poder ser un siervo de Dios también. Una persona común, útil en sus manos. Así que les pido que por favor agachen sus cabezas, cierren sus ojos. Si me ayudan con la música, por favor, los hermanos. Quiero invitarte a que medites en tu condición delante de Dios hoy. Soy una persona común. Soy una persona común. Y quiero que Dios me use. Quiero de todo corazón que Dios me use. Señor, dame gracia en el trato. Sí, soy tosco. Soy medio bruto para tratar con la gente. Tengo un temperamento, tengo un carácter que necesita ser controlado en el trato con la gente. No puedo glorificar a Dios si no manifiesto el fruto del Espíritu. Señor, lléname de gracia como Esther, que con quien hablaba, hallaba gracia. Señor, dame el corazón receptivo de Esther. Dame un espíritu dócil para aprender. Ayúdame, Señor, a entender que no me las sé todas. Que aunque puedo llevar no sé cuántos años en el camino del Señor, porque hace como 20, 30 años que yo conocí a Cristo, y hace como 20, 30 años que leo y estudio las Escrituras. No importa, tenés tanto por conocer. Que el Señor nos dé un espíritu obediente como el de Esther. Sujeto a las autoridades que el Señor ha puesto en tu vida. Les voy a pedir que se pongan de pie y cantamos juntos este himno que dice: yo me rindo a Él.